En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación La Caixa y al Grupo GAEM por organizar esta reunión tan interesante. Y también quiero dar las gracias a todos ustedes por haber venido. Lo que me gustaría comentar con ustedes en los siguientes 20 minutos es una estrategia terapéutica que tenemos previsto poner en práctica en el Hospital Clínico de Barcelona, basándose en inmunoterapia con células dendríticas en la medicina de precisión para inducir tolerancia, como dicen algunos profesionales. En primer lugar, me gustaría mostrarles esta diapositiva. ¿Por qué utilizar células como agentes terapéuticos en comparación con pequeñas moléculas que se han aplicado desde hace muchos años o agentes biológicos que tienen un gran impacto y gran éxito en el tratamiento de las enfermedades crónicas? Pues bien, las células son distintas de las otras estrategias terapéuticas. Se dirigen a zonas específicas del cuerpo, con lo cual pueden desplazarse al foco inflamatorio, por ejemplo, a los ganglios linfáticos. Asimismo, pueden captar las células distintas señales, captan sus alrededores, tienen la capacidad de integrarse con el entorno y también se integran inputs para tomar decisiones. En cuanto se desplazan y captan las distintas señales, pueden integrar estos inputs y también ejecutan conductas de respuesta compleja. No solo son un mecanismo, sino que probablemente van a responder con muchas vías distintas. Si nos centramos en el sistema inmunitario, para aquellos que no son científicos entre ustedes, vemos que el sistema inmunitario tiene la tarea de mantener un equilibrio entre la inmunidad y la tolerancia. Por un lado, tiene la tarea de aplicar inmunidad contra patógenos, virus, bacterias, levaduras y otros distintos patógenos, y también intentan combatir los tumores. Pero al mismo tiempo, las mismas células y los mismos componentes tienen la tarea de dar la tolerancia importante contra órganos o tejidos, moléculas inocuas y también la microbiota, que contiene miles de millones de bacterias y hongos que no son patógenos para el organismo. Si nos centramos en el sistema inmunitario y en los distintos componentes que hacen esta labor, una de las importancias, y esta es una de las células que nos gusta, son las células dendríticas, que son células concretas que tienen unas características especiales. Tienen capacidad de captar antígenos. Hay otras células que también pueden hacerlo, como los macrófagos o linfocitos, que tienen una alta capacidad de procesar el antígeno, maduran, con lo cual tienen distintas fases de activación, también tienen una gran capacidad para migrar del tejido periférico a los ganglios linfáticos, también tienen, y lo importante de estas células es que tienen la capacidad de presentar antígeno, con lo cual tienen un repertorio que pueden seleccionar o recoger en los tejidos periféricos y llevan el antígeno a los ganglios linfáticos drenantes y presentan ese antígeno a los linfocitos T. Y también son importantes en la inducción de activación de los linfocitos o células T. Las células dendríticas, como ya he dicho, tienen distintos estados de maduración. En los tejidos periféricos y en condiciones homeostáticas tienen un estado de maduración y tienen una plasticidad funcional para madurar. Si la maduración tiene lugar en presencia de citocinas inflamatorias o en presencia de ligandos TLR o proteínas endógenas del shock término, esto es, que dan señales a las células dendríticas de que algo malo está pasando, las células dendríticas maduran en células dendríticas inmunógenas. Si las células inmaduras maduran en el contexto o en el entorno o en la presencia de citocinas antiinflamatorias como IL-10 o en presencia de células o antígenos perjudiciales o con interacciones de células epiteliales, maduran a células dendríticas reguladoras. Y está bien establecido que las células reguladoras
tienen la labor de mantener la tolerancia mientras que las dendríticas participan en la inducción de inmunidad. Se corta el micrófono. Podemos forzar in vitro la generación de células dendríticas inmunogénicas o tolerogénicas. Debido a las propiedades de estas células, las propiedades especiales y la oportunidad de generar en el laboratorio células dendríticas a partir de monocitos, un protocolo descrito en 1994, se han realizado muchos ensayos clínicos en pacientes, sobre todo en pacientes con cáncer, porque los estudios iniciales se realizaron con células inmunogénicas para inducir inmunidad contra el cáncer. Y recientemente hubo una publicación, por cierto, en 2001, que demostró que en el ser humano, las células dendríticas inmaduras podían inducir tolerancia. Pero recientemente, como decía, en los últimos 5 años, 2 o 3 publicaciones han indicado la posibilidad de inducir tolerancia contra la diabetes o la artritis reumatoide utilizando células dendríticas tolerogénicas. En 2011, iniciamos también nosotros un ensayo clínico en pacientes con enfermedad de Crohn para evaluar el potencial de las células dendríticas tolerogénicas para inducir respuestas clínicas. Como ya he dicho, las células dendríticas tolerogénicas se han utilizado durante más de 20 años en los pacientes con cáncer sin efectos secundarios, especialmente en el melanoma, en el cáncer de colon, mama, próstata y glioma, y también contra enfermedades infecciosas, sobre todo el SIDA. Esto las inmunogénicas, y las tolerogénicas tienen la posibilidad de forzar la generación la posibilidad de generar células dendríticas ha llevado a distintos ensayos clínicos, sobre todo en diabetes, como se publicó hace 4 años, así como en otras enfermedades autoinmunitarias, inmunitarias o alérgicas. Hace algunos años nos preguntamos lo siguiente: ¿la inmunoterapia puede modificar la respuesta inflamatoria crónica en la enfermedad intestinal inflamatoria, sobre todo la enfermedad de Crohn? Y algunos autores denominan esto vacunación negativa terapéutica o vacunación inversa, como el profesor Steinman ha mencionado en su presentación. Ahora unas diapositivas sobre esta enfermedad, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inmunitaria. Vemos que es una enfermedad inflamatoria del aparato digestivo con causa desconocida y que no tiene cura. Se caracteriza por una pérdida de inmunotolerancia a la microbiota intestinal, aunque no se ha descrito un antígeno específico relacionado con la enfermedad. Debido a la pérdida de inmunotolerancia a la microbiota intestinal, hay un desequilibrio de las redes celulares de colaboradoras que al final lleva a una respuesta TH1, TH1-17 excesiva que causa la enfermedad. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el laboratorio, en el Hospital Clínico de Barcelona? Pues preparar un protocolo clínico para utilizar células dendríticas en los pacientes. Básicamente utilizamos el ILL-I4 y el GM-CSF clásicos como células precursoras. Es un protocolo que tarda una semana y en mitad del proceso añadimos un agente tolerogénico para forzar a las células dendríticas para dirigirse al estado regulador. Y también utilizamos citoquinas, un cóctel de maduración, para potenciar las propiedades tolerogénicas de estas células. ¿Qué hicimos? Pues caracterizar cuidadosamente esas células en cuanto a fenotipo, expresión de moléculas en la membrana, secreción de citoquinas, alorrespuesta, especialmente prestamos mucho interés a evaluar la estabilidad de estas células. Queríamos utilizar células dendríticas tolerogénicas en pacientes y también queríamos identificar potenciales biomarcadores de propiedades tolerogénicas. No les voy a presentar todos los resultados porque me llevaría más de 20 minutos la presentación entonces, pero se publicó en esta revista en 2012. Con todos los resultados, con la caracterización de las células dendríticas y después de 3 años de papeleo para obtener el permiso de las autoridades para el inicio del ensayo clínico, finalmente
finalmente tuvimos suerte, nos dieron la aprobación para iniciar un ensayo clínico fase 1B en pacientes con enfermedad de Crohn y se basó en la inyección intraperitoneal de células dendríticas tolerogénicas autólogas. En el momento que propusimos el ensayo clínico no había ningún ensayo publicado utilizando células dendríticas tolerogénicas, con lo cual hubo mucha precaución en cuanto al número de pacientes y el número de células utilizadas. Se propusieron estas cohortes de pacientes. Algunos pacientes con una dosis única de 2, 5, 10 se pueden inyectar sin problemas 10 millones de células infectadas en ratones y no ves problemas. Por eso se nos permitió utilizar esta dosis. Y luego una segunda fase de cortes con el mismo número de células, pero en este caso en 3 inyecciones distintas sucesivas, simplemente para evaluar la toxicidad en distintas inmunizaciones. En resumen, aquí tenemos que uno de los problemas que tuvimos para monitorizar este proceso fue tener un antígeno de monitorización. Así que tenemos mediciones generales de TH1, T17, distintos subgrupos, y lo único que vimos que fue significativo fue la regulación al alza de las células T reguladores circulantes, que se ven con la expresión de CD4, CD25 y FOXP, que fueron positivas, y eso se midió a la semana 12 de la administración de las células T reguladoras. En cuanto a las respuestas clínicas de estos pacientes, lo que muestra esta diapositiva es un índice validado de la enfermedad que se denomina índice de actividad de la enfermedad de Crohn. Se puede medir, midimos en 6 de 9 pacientes y vimos una reducción de esta puntuación. Lo relevante, sobre todo, fue la respuesta clínica en este paciente. No lo he mencionado antes, pero estos pacientes eran resistentes a todos otros tratamientos. Fracasaron a muchas líneas de tratamiento, a todas las líneas de tratamiento disponibles en nuestro hospital, incluso agentes biológicos contra el TNF-alfa. Eran pacientes en fase bastante avanzada de la enfermedad. En resumen, en cuanto a este ensayo, utilizando células dendríticas tolerogénicas en pacientes, vemos, y esto es lo importante del ensayo, vemos que no se observaron efectos adversos durante la inyección y durante el seguimiento, ya sea en relación con el proceso, esto es la administración de las células, o el efecto de las células en los pacientes. Vemos, en cuanto a respuestas clínicas, porque yo trabajo con gastroenterólogos y quieren saber cuál es la eficacia clínica de estos ensayos, aunque no podemos sacar conclusiones debido a la ausencia de un grupo control, pero como mínimo lo que fue evidente es que hubo una remisión clínica, 2 respuestas clínicas medidas con un descenso de 100 puntos en esa puntuación, y también vemos un aumento significativo de las células T reguladoras circulantes en estos pacientes. Y ahora pasemos a la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. En colaboración con el doctor Pablo Villoslada, trabajamos juntos para adoptar el protocolo. Bueno, el protocolo ya lo teníamos funcionando, sabíamos cómo preparar las células, conocíamos los aspectos regulatorios, pero trabajamos juntos con Pablo Villoslada y su grupo para preparar un ensayo clínico en esclerosis múltiple y NMO para inducción antígeno específico de la tolerancia. El título del ensayo es Tratamiento de la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica con células dendríticas reguladoras. Ensayo clínico de fase 1B. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Pues, en primer lugar, como primera aplicación de las células dendríticas en pacientes con EM y NMO, evaluar la tolerabilidad y la seguridad de la aplicación, y también realizar una monitorización del efecto inmunológico profundo para ver si podemos modificar la respuesta inflamatoria de estos pacientes y averiguar cuál es la correlación con los hallazgos clínicos. Inicialmente queríamos incluir a 12 pacientes, 8 con esclerosis múltiple y 4 con neuromielitis óptica.
o NMO. ¿Cuál es la base? Ya han mencionado los ponentes anteriores cuál es la base, pero la base es la siguiente. Se ha descrito que los péptidos derivados de la mielina son reconocidos por linfocitos T inflamatorios, especialmente con el perfil Th1, Th17 en pacientes con esclerosis múltiple. Y está aceptado que las células presentadoras de antígenos, macrófagos, células dendríticas, toman estas proteínas derivadas de la mielina, las procesan y presentan péptidos inmunogénicos a linfocitos T autorreactivos. Esta presentación lleva a la activación de linfocitos T que llevan a destrucción de las neuronas y a pérdida de función de las mismas. Tolerogenic dendritic cells administration prevents EAE and ameliorates the disease score in animal models. It has been published by many authors. I do not list all the authors here, but it has been demonstrated by many authors that the potential therapeutic capacity of tolerogenic dendritic cells in animal models, that peptides derived from myelin proteins are recognized by inflammatory T lymphocytes from MS patients. Also, it has been demonstrated, and we also did, that tolerogenic dendritic cells inhibit antigen-specific inflammatory T lymphocyte, and also they induce T regulatory cells and TR1. So the objective of antigen-specific therapies is the inhibition of activated inflammatory antigen-specific T lymphocyte, the expansion of regulatory cells, either Tregs or TR1s, to reestablish the tolerance against these non-pathogenic antigens, to block the inflammatory response, and hopefully what we want to study if by blocking this inflammatory response, we are also able to control the CNS damage. And at the same time, this kind of therapies, these antigen-specific therapies, what they aim to do is to minimize side effects because they are highly specific therapies aiming to target only the pathogenic cells without affecting the rest of the cells of the organisms. So we also took as a reference the publication of a couple of years ago, antigen-specific tolerance by autologous myelin peptide coupled cells, phase 1 in trial, that I'm sure that Andreas will give more details in his presentation. So basically, the scheme for the dendritic cells trial in patient is we isolate a large number of peripheral blood mononuclear cells by leukapheresis. We purify monocytes in vitro. We derive those cells into tolerogenic dendritic cells. After 1 week expansion, we add the immunosuppressive agents to give the tolerogenic stimuli. And at the end, you obtain tolerogenic dendritic cells that are incubated with disease-associated MS or NMO peptides, a combination, a pool of peptides derived from MVP, MOG, or PLP, and also for MS, peptides derived from the aquaporin 4. AQP4. Those cells, there is 24 hours incubation, and they will be incubación de 24 horas que se inyecta después en los pacientes. So, some results about the standardization of the protocol. La estandarización del protocolo, cómo adaptar las células dendríticas tolerogénicas, la validación para EM y neuromielitis óptica, la validación GMP para validar el ensayo. Hay que demostrar que los péptidos no afectan las propiedades tolerogénicas de las células que hemos descrito antes. Realizamos muchos experimentos para mostrar algunos de los resultados, como ven aquí. Células dendríticas tolerogénicas que producen niveles más altos de IL-10 en comparación con células dendríticas maduras o inmaduras. Como se ha comentado, es uno de los rasgos característicos de estas células. Y si añadimos 7 péptidos distintos de distintas proteínas, como vemos aquí, la producción de IL-10 es más o menos la misma, no se ve afectada. Incluso, por tanto, en células no estimuladas, pero también cuando forzamos la estimulación con
un estímulo fuerte como el LPS, la producción de IL-10 aumenta en las células tolerogénicas y añadir los péptidos que utilizamos en el ensayo no afecta la expresión de IL-10. Otro parámetro que evaluamos es la expresión de moléculas en la membrana, y aquí se resume una de las moléculas. Como he mencionado antes, nos centrábamos en identificar los biomarcadores potenciales y positivos e identificamos esta molécula de la familia de la tirosinquinasa y que se expresa específicamente en células dendríticas tolerogénicas en comparación con las maduras. Vemos aquí la expresión de estas células dendríticas, de esta molécula tolerogénica, que también implicada como regulador negativo de activación, que no se ve afectada por añadiendo péptidos. Otra cosa que tuvimos que hacer, validar biológica y funcionalmente los péptidos que utilizamos en este ensayo, aunque la sintetizó una empresa bajo condiciones de GMP y tenían su validación química en su secuencia. También teníamos que validar que fueran funcionales o funcionalmente relevantes. Aquí muestro 4 péptidos derivados de MVP distintos. Al cultivar células mononucleares de sangre periférica de pacientes o de donantes sanos, lo hicimos en presencia de 4 péptidos distintos y medimos la presencia de gamma interferón, que es de interferón gamma, para producir, y vemos cuando se producían niveles más altos de interferón gamma, si eran pacientes o con donantes sanos. Algunas células proliferan, pero no producen más interferón gamma ni IL-17. Los péptidos, por tanto, fueron reconocidos funcionalmente por las células. Como resumen de lo que he presentado, es que las células dendríticas tolerogénicas, cuando se administran en pacientes, es un proceso seguro y bien tolerado, como hemos demostrado en los ensayos clínicos. Hemos adaptado con éxito el protocolo de células dendríticas tolerogénicas, tanto para esclerosis múltiple como para neuromielitis óptica. No he incluido modelos animales, pero las autoridades españolas nos exigieron dar datos preclínicos en modelos murinos, pero los datos preclínicos de muchos autores y de nosotros mismos indican actividad terapéutica y falta de toxicidad en estas células dendríticas tolerogénicas administradas a ratones. Los péptidos GMP son reconocidos específicamente por los linfocitos T de pacientes EM, como productoras de citoquinas inflamatorias, y hay que demostrar que los péptidos no afectan la calidad, las propiedades tolerogénicas de las células dendríticas que hemos utilizado también en diferentes ensayos. Hablando de producción de GMP, de grado clínico y cómo llegar al paciente, aquí les muestro una imagen de cómo producimos células dendríticas. La producción de GMP, de células dendríticas tolerogénicas, necesitas un laboratorio aséptico acreditado. Aquí tenemos a Carol y probablemente no me reconocerán, pero soy yo mismo. Y aquí así funcionamos, así producimos el GMP. Aquí preparamos las células. Por último, me gustaría dar las gracias a muchas entidades que han participado en este proyecto, especialmente la obra social La Caixa, por patrocinar la reunión, Hospital Clínic de Barcelona, IDIVAPS, la Fundació Clínic, Ciberet ISTI, Orme Centro en Barcelona, el Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona y Hemopharmaceuticals por sus péptidos y su aportación a los péptidos, y, por supuesto, la Fundación GAEM de Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple, que nos ha impulsado y nos impulsa siempre a llegar lo antes posible a la clínica. Muchísimas gracias por su atención.